Amand Hines se acercó al personaje principal. Se giró, sosteniendo la bolsa. Hines dijo haberlo encontrado, añadiendo: esta bolsa de unificación espacial contenía todo. Mirando a su padre enojado, Ines afirmó que era aluminio. Luego, el padre se preguntó por qué Hines estaba allí. Luego, le entregó la bolsa a Lucas. Al abrirlo, el personaje principal observó la enorme cantidad, mordiendo los dientes. El padre no podía creerlo. Incluso él apoyó al personaje principal. Mirando a Lucas, Hines se preguntó: ¿cuánto sabía sobre materiales de aluminio? Bajando la mirada, dijo que solo sabía que Harkan estaba en él. Bajando las manos, Hines le pidió a Lucas que le contara cuál era el poder de esta sustancia. Llamó al Olunium, volviéndose. El personaje principal intentó saber si Hines sabía que lo único que temían los semidioses era. Mirando al sorprendido Hines, Lucas le habló del bosque invisible, que protegía el orden del mundo. De pie, rodeado de escombros. El protagonista le contó a Hines sobre Dios. Ines quedó impactado por lo que escuchó. Más adelante, Lucas se preguntó si Hines tenía palabras, observando que los demigodos se hacen pasar por dioses. Una imagen de agonía apareció en su mente, cuyo cuerpo estaba envuelto en llamas. El personaje principal destacó la improbabilidad del hecho, pero en realidad, viven separados. Añadiendo que, para los demigodos que cometen asesinatos sin sentido, hay un dios que puede castigarlos con la destrucción. En la mano de Lucas había un trozo de aluminio, llevándoselo a la cara. El personaje principal dijo que si lo comes, puedes ocultar completamente tus habilidades divinas, observando que, en otras palabras, es una cura milagrosa, gracias a lo cual los demigodos ya no temen a Dios. Ines apretó sus manos en puños y reflexionó sobre lo que esto implicaba. Interrumpiéndolo, Lucas dijo que esto era muy preocupante. El personaje principal afirmó que los semidioses iban a, usando aluminio, cierra los ojos de Dios y domina el continente. Mordiendo los dientes, Ines señaló que esto es familiar en su familia. Su puño temblaba por la intensa tensión. Mirando al atónito Lucas, Hines afirmó que entre los ingredientes del aluminio estaban corazones humanos. Mirando a su padre tendido en el suelo, Hines afirmó que se necesitan 108 piezas para crear solo 0.1 kilogramos. Al notar el aluminio que halló en el laboratorio, excede decenas de kilogramos. Una imagen de un palacio en el calabozo, de lo cual estaba todo lleno de huesos, se le apareció en la mente. Hines reveló que esto es la verdadera identidad de la familia Black. Girándose hacia su padre, que estaba mintiendo, se preguntó cuántas personas había sacrificado. Con los dientes apretados, su padre lo llamó mocoso. Al notar que no se sentía, todos agradecidos por haber sido criados. Interrumpiéndolo, Hines le ordenó responder, con expresión atónita. Ines intentó averiguarlo, porque había traído a un gran número de personas, de mirar al espacio. El padre estaba absorto en sus pensamientos. Una imagen apareció en su mente, de él entregando dinero a un extraño. El padre dijo que hay muchos padres en el mundo quienes venden a sus hijos por un pedazo de plata. Al escuchar esto, el personaje principal se alejó. Luego, su padre observó que estos niños eran simples subordinados. En cualquier caso, afirmó que, incluso después de la venta, nadie se preocuparía por ellos. Y nadie tendría problemas por esto. Enfurecido, Hines gritó a su padre. A su vez, le pidió que no fuera hipócrita. Sonriendo, su padre señaló que en cualquier caso, el cuerpo de Hines también lleva la sangre de la familia Black. Tensando el puño, Hines se quedó inmóvil, atrayendo la atención sobre el sorprendido Hines. El protagonista afirmó que también corre esta sangre en él. Apretando las manos, Lucas se preguntó qué quería decir su padre con esto. Sorprendido, Hines se giró hacia el personaje principal. La cara de su padre estaba llena de ira. Desviando la mirada, Hines confirmó que Lucas tenía razón. Con una expresión seria en el rostro, dijo que la familia Black debía desaparecer. Gritando, el padre los llamó gusanos patéticos. Luego, el personaje principal agarró su mano. Lucas, con los dientes apretados, se preguntó si era hora de que su padre dijera lo que debía. Preguntando dónde estaba Rierin, frunciendo el ceño. Su padre preguntó retóricamente. ¿Pensó Lucas que respondería? El personaje principal, a su vez, indicó que debía permanecer en silencio. Apretando su mano, Lucas notó que, si su padre lo decía de inmediato, le molestaría mucho. De repente, una aureola de luz apareció en el aire. Por lo que vio, el personaje principal quedó impactado por un empuje increíblemente poderoso. Lucas fue arrojado a un lado. La cara de Hines estaba desconcertada.
El cuerpo de Charles golpeado estaba visible en los brazos del protagonista. En ese instante, furioso, Lucas levantó la cabeza. Su mirada se fijó en un February al lado, quien sugirió que tenía asuntos con Reurin, observando que si quisiera, podría contar todo. Con huellas de sangre en su rostro, Charles le pidió a Lucas que tuviera cuidado, agregando que un February controlaba la oscuridad. Mirando al agotado protagonista, Charles dijo que no tenía sentido esconderse de él, dentro de la sombra, en los brazos de Lucas. Ella dijo que debía correr rápido, diciendo que llegarían 2 más antes del amanecer. Mirando al agotado Charles, la protagonista destacó su excelente trabajo, pidiéndole que descanse bien, añadiendo que terminaría todo solo. Entregándola a Hines, Lucas le pidió que la cuidara. Horrorizado, Hines se preguntó si el personaje principal iba a enfrentar al semidios solo. Lucas respondió que no realmente iba, observando la espalda del personaje principal. Ines intentó llamarlo, volviéndose. Lucas se congeló en una posición, con una expresión seria en el rostro. Ines le pidió que no muriera. La cara de February estaba cubierta de desprecio, presentado ante el personaje principal. Calificó la situación de aburrida, preparándose para atacar. Lucas empleó su técnica para convocar el bastón de Shu. Con ojos enfadados, el personaje principal miró al vacío y se quedó paralizado en un lugar. El señor February afirmó en sus pensamientos ser un semidios, usando el poder de la oscuridad. Pregunté a Lucas. ¿Es un mago? El Feb dijo que, aunque retrocedió, se debilitó aún más. Ella temblaba de miedo por esa persona. Lucas recoge mana mágica para atacar. El personaje principal dirigió un ataque mágico a un February. Un February comenzó a acumular poder mágico oscuro en su mano. Con un gesto de su mano, un February utilizó su técnica de bosque oscuro. Mirando al hombre Luke, se registra en sus pensamientos que todo a su alrededor se volviera tan luminoso como el día, añadiendo como si hubiera absorbido la oscuridad circundante. Lucas, enfurecido, siguió mirando a Phoebas. Luego sugirió en sus pensamientos que este era el poder sobre la oscuridad. En la oscuridad, a February observó a Lucas con intensidad usando su técnica. Un February convocó agujeros negros detrás de sí. Entonces, la oscuridad invoca lanzas y los apuntó hacia Lucas. El personaje principal generó una fuerte barrera. Con su técnica, repelió las lanzas. Las lanzas atraviesan esta barrera. Lucas pensó que esta barrera era completamente inflexible. Luego sugirió que un Feb realmente ignoraba las leyes de la física. El personaje principal provocó una explosión mágica de lava. Con su técnica, envió hacia un February, donde ocurrió una explosión poderosa. El Señor de las Tinieblas impidió el ataque de Lucas, usando su túnica como protección. Un February endereza su túnica. Observó que su ataque era insípido en ese momento. Lucas, observándolo, reflexionó en su mente que esta era una batalla con un semidios. A Febril volvió a lanzar sus lanzas contra Lucas. El personaje principal, volando lejos de ellos, esquivó. Al esquivar las lanzas, Luke reflexiona. El poder de la oscuridad era un dolor de cabeza total. Al aterrizar en tierra, los personajes principales, de repente, corrió en dirección contraria. De repente, hubo un terremoto, donde hubo una pelea entre un Feb y un el personaje principal con su técnica mágica. Lucas convocó un muro de piedra. Las lanzas del semidios. La oscuridad quedó atrapada en la pared. Extendió la mano hacia el personaje principal. Un February se rió y observó que esta resistencia era inútil. Recolectando su mana mágica, el personaje principal reflexionó que no sabía hasta qué punto las leyes de la física se aplicarían a un February, añadiendo que intentaría responder con magia blanca. Con su técnica mágica, el personaje principal invocó un aliento sagrado. Él dirigió hacia el February. El semidios intentó repeler el ataque del protagonista. Con esta técnica, Lucas atacó, y un Febo bloqueó la explosión mágica. Al ver la explosión, Lucas reflexionó que esta era la energía de la explosión, que provino de la colisión de luz y oscuridad. La cara del personaje principal se sorprendió al verlo. Un February observando a Lucas notó que era divertido. La energía de la explosión hizo un agujero en el cuerpo del semidios, a lo que el demigod notó que le agradaba al personaje principal. El agujero en el cuerpo de un February se cubrió de aura mágica con su técnica. El semidios, con la ayuda de un agujero, empezó a absorber la luz cercana. Al extender sus brazos y absorber la luz, el demigod fue curado. Un enfadado Lucas
Señaló que aún utilízala. La oscuridad circundante es una fuente de energía, añadiendo que es un talento asombroso. Un February con aura mágica volando alrededor. Dio una respuesta positiva, añadiendo hasta que la oscuridad se disipe. Su poder será casi infinito. Con una mirada pensativa, Lucas sugirió que, incluso cuando la oscuridad se disipe, podrían venir hasta 2 otros semidioses. Elevó la mano. El demigod se preguntó si Lucas estaba desesperado. Usando su técnica, February invocó y apuntó sus lanzas a Lucas. El personaje principal evitó las lanzas con velocidad de rayo. Luego, se alejó de los demás. Lucas miró al semidios. Observó en sus pensamientos que su mano izquierda ataca y su derecha como defensa, siguiendo pensando. El personaje principal sugirió en sus pensamientos que tendría oportunidad de ganar si su mano derecha estaba inmovilizada, justo antes de defenderse. Al ver el ataque inminente, la cara del protagonista se estremeció. Luke observó mentalmente que, si atacaba en la oscuridad, recuperaría de inmediato. El personaje principal evita el ataque del demigod con velocidad relámpago. Lucas, enojado, se nota en sus pensamientos que los demigods. Los ataques se volvían un poco más violentos. Luego se preguntó qué hacer. En ese momento, Hines sostenía a Charles por los codos. Después de ver la pelea entre Lucas y February, Ines recordó en su mente que era tan bueno luchando contra los demigods. Solo añadió que este era un nivel que él mismo no podía ni imaginarlo. Una voz surgió detrás de Hines Blake, llamándolo tonto, mirando atrás. Ines vio a su padre atado, quien habló, quien luego se preguntó qué estaba haciendo, sosteniendo a Charles y mirándola. Ines observó que ahora pensaba en lo mejor que hacer. A lo que el Baundo Saka llamó a su hijo un desgraciado. Charles, ensangrentado, apenas respirando, observó que no le dio oportunidad. Mirándola, Ines gritó su nombre. Al levantarse, Londe se arrastró hacia Osaka. Sonriente, pronunció su nombre. Ines luego observó que aún no podía moverse. Charles se arrastró hacia Osaka. Luego tomó su cabeza con ambas manos y observó que era un pecado de traición de este mundo. Luego, agregó que había oportunidad de expiar este pecado. Extrayendo sus colmillos, Charles comenzó a morderlo. Al morder a Londe, absorbió todo el mana de Sokka, mientras gritaba de dolor. Abrir su boca muy ampliamente. El Sokka siguió gritando de dolor. El cuerpo de Osaka estaba cubierto de una aura mágica roja. Luego, comenzó a deshidratarse por la pérdida de sangre. Después de succionar la sangre, el jugador de fútbol permaneció arrodillado, con la boca abierta, de pie. Charles limpió la sangre de su boca. Sorprendido, Ines gritaba. Le sugirió que había matado a su padre. Londe señaló que no debía preocuparse, porque no lo mató. La vampiresa extendió sus enormes alas. Ines se sorprendió al verlo. Con la espalda a Blake, Charles observó que debía ayudar al maestro. Luego le pidió que la cubriera. Usando sus alas, voló para combatir a un February. En ese momento, antes de que pudiera decir algo, Ines gritó su nombre. Lesa se acercó a él, quien señaló que estaba verdaderamente decepcionada con él. Mirando a Blake, la mujer se preguntó cómo podía decidirse a engañar y traicionar a su familia. En este momento, Ines miró a su madre, intentando engañarla. Lasa miró a su hijo. Le dije que volviera a sus sentidos, porque todas las palabras de la frase eran puras. Ines respondió negativamente. Ines, enojado, señaló que él mismo estaba decepcionado con su familia, y en sí mismo, con una mirada amenazante. Lesa observó. Ya no podrían estar de acuerdo con las palabras. En ese momento, Lucas esquivaba los ataques del semidios. El protagonista, sorprendido, reflexionó en su mente. ¿Qué pasarían toda la noche así? Añadiendo que si solo hubiera tiempo, estaría alargando la pelea. Mientras, Charles voló hacia Lucas y le pidió a su maestro que dejara al semidios en sus manos, a lo que él, el personaje principal, se sorprendió al verla. Mirando a la vampira, Lucas se preguntó si estaba bien. A lo que Charles observó que ella nunca había estado tan agradecido por ser vampiro como está hoy frente a Charles. El protagonista dijo estar contento de que se recuperara. Pero esto no era contra quien pudiera hacer cualquier cosa. Wander observó que tenía una idea. Lucas se sorprendió al escuchar. Luego, se preguntó cuál era la idea. Mirando al semidios, Charles observó que si su plan funcionaba, entonces podrían deshacerse de un Feb. A Febe siguió apuntando sus lanzas a Lucas. Con Charles, se quedó aturdido por las lanzas voladoras. Entonces, al esquivar el ataque del demagogo, Lucas se preguntó qué método usaría ella.
volando hacia un February. Charles miró al personaje principal y observó que ella lo estaba teletransportando al mundo de los demonios. Lucas quedó sorprendido. Mirando al sorprendido Lucas, Charles observó que podía instruir a Azura. ¿Quién está en su cuerpo para deshacerse de él? Continuando a esquivar. La chica afirmó que, incluso si era un mundo de demonios, ella no podría hacerlo, añadiendo que estaba segura de que en ese lugar la superaría a un semidios. Lucas y Charles volaron hacia un February. En ese momento, Londe observó que para este propósito tendrían que trazar un círculo de teletransportación. Usar el círculo de invocación de Azura es una base. El personaje principal luego afirmó que sería bueno si ella dibujara un círculo de invocación. Los ojos de Charles brillaban con confianza. Luego, observó que no había tiempo, porque al amanecer llegarían 2 más semidioses a este lugar, agregando que entonces no tendrían oportunidad de éxito. En este momento, Lucas pensó que ella sugería intentando teletransportarse al mundo demoníaco. Mirando de reojo, Lucas siguió pensando. Observó en sus pensamientos que, a pesar de que era posible, necesitaría una cantidad colosal de mana. Entonces, el personaje principal, girándose hacia Charles, dijo que era demasiado peligroso y se necesitaba encontrar otra forma. En ese momento, Lucas pensó que incluso si era Charles, usaría toda su energía vital. Los ojos de Lucas estaban llenos de frustración. El protagonista luego recordó la situación en la cueva. ¿Dónde está Zabal? Observó que el protagonista había dicho antes que lo dejarían solo, añadiendo el sabía lo que quería traer a la vida en este mundo, pero Isabel le creyó. Cerrando los ojos, Isabella confió solo en él. Ella estaría contenta y decías más que no estaba solo. Con una mirada frustrada, Lucas se preguntó en mente, ¿por qué la recordó en ese momento? Con una mirada amenazante, Charles observó que ella estaba lista. Con ojos irritados, Lucas miró a Charles y se preguntó en su mente que él había olvidado la confianza y apoyo de los demás, viviendo en el presente, volando. Lucas observó que deberían intentarlo, pero hay una condición, añadiendo que Charles no debe morir, independientemente de lo que suceda en este momento. El proyectil de los semidioses voló directo hacia Charles, sin ver la concha. La chica dijo que no diría adiós. Antes de que pudiera terminar de hablar, la concha la golpeó directamente, haciéndola volar hacia abajo. La cara de Lucas se sorprendió al ver lo que sucedía, viendo a Charles volar hacia el edificio. Lucas gritó su nombre. El personaje principal se quedó congelado en una posición. Luego, una silueta oscura apareció a su lado. El personaje principal se giró y miró a la silueta. El demigod de February estaba allí. Lucas fue golpeado por su técnica. Con ojos molestos, February observó que él mismo no sabía qué planeaban, pero no podía abandonarlos así. Mirando al emocionado Lucas, un Feb observó que pensaba que el personaje principal lo animaría un poco, pero también era aburrido, agregando que era hora de terminar un poco. En este momento, en la mente de Lucas, Charles se preguntó si ella estaba bien y le pidió que respondiera. Mirando el edificio derrumbado, donde Charles aterrizó, Lucas entró en pánico. La luz nocturna se veía en el edificio. Donde Charles cayó, la chica intentó mover su mano, pero no tenía fuerza. Londe gemió de dolor por el ataque de los semidioses. Al intentar levantarse, ella recordó que, por un ataque, no podía mover un dedo, añadiendo que, como era de esperar de un demigod, estaba con ellos en otro nivel. Agotada, Charles se dio cuenta de que se había equivocado en sus pensamientos y su cuerpo no se movía, agregando que debería recibir el Azura, el círculo de invocación del maestro. Mirando más de cerca la habitación, ella quedó atónita al ver lo que vio. Mirando a su alrededor, Londe vio un sello pintado en el suelo. Mirando más de cerca este sello, Charles pensó que era un círculo de convocatoria de Azura y se preguntó cómo ocurrió. Con un ojo abierto, Charles reconoció la habitación. Observó en sus pensamientos. Esta era la habitación del maestro, recordando un instante, donde estaba con Lucas y Hines. Ella pensó que si piensas así. Un poco antes, llegó a encontrarse con el maestro, agregando que estaba dibujando algo aquí. Después de un rato, Charles descubrió que era un círculo de invocación de Azura. Durante la pelea entre Lucas y el semidios, un February tomó al personaje principal por el cuello. Un February apretó la garganta del protagonista, lo que hizo que Lucas creciera en ese momento. Lucas, en sus pensamientos, Charles le pidió que respondiera. Charles respondió a Lucas en sus pensamientos. Luego, el personaje principal se preguntó si todo estaba bien con ella. Ella respondió que había notado en los pensamientos de Lucas que ella estaba bien, y casi logra escapar de ser gravemente herido.
La cara de Lucas se sorprendió al escuchar. Porque Charles observó en los pensamientos del personaje principal. Ella completaría el círculo de teletransportación, y pidió atraer al semidios aquí. Wonder se cortó el dedo, y estaba listo para dibujar un círculo de teletransportación. Charles dibujó un círculo de teletransportación. En ese momento, se veía una nube de polvo a su alrededor. Afebiawari siguió sosteniendo al personaje principal, ahora mismo por la garganta. Lucas intentando contener el dolor. Miró el edificio. El personaje principal mira el edificio, declaró en sus pensamientos, que el círculo de invocación de Asura, el cual dibujó por si acaso, añadiendo que este es el círculo de teletransportación que envía demonios al mundo. Mirando cansado, el semidios se preguntó qué era para él. Lucas sostiene la mano del demigod con la suya. Observó que era defensa con su mano derecha. Luego, mirando a los ojos de Phelps, observó que el ataque era con la mano izquierda. Lucas, a punto de atacar, sugirió que, si solo bloqueaba su mano izquierda, entonces, el semidios solo pudo defenderse. Luego preguntó si era cierto o no. Usando la técnica de Indra, el personaje principal inició la alimentación de relámpagos en la mano del demigod. El cuerpo del demigod estaba cubierto de relámpagos, haciéndolo gritar de dolor. Un Febiawari se sorprendió y asumió que era el poder divino de Indra. La aura mágica de Febiawari se desvaneció. Después de un tiempo en el cielo, había agujeros de la técnica del demigod. Todo desapareció. Lucas, sosteniendo su mano, rechazó al demigod. Luego, él, el personaje principal, empujó a Febiawari hacia la torre. Usando su técnica, Lucas invocó una aura de luz a su alrededor. La cara de Febiawari se llenó de sorpresa. El personaje principal convocó a un segundo hijo. Con su técnica, la enfocó al demigod. Un golpe mágico se abatió sobre un Febis. A Febiawari, usando su técnica de bloqueo de ataques, cubrió su cuerpo con oscuridad. Y se preguntó si el protagonista quería eliminar la oscuridad. Con la ayuda de la luz, Lucas se veía torpe. Ocurrió una explosión mágica poderosa. Ocurrió en el lugar de la batalla. Algún tiempo después de la explosión, se veía una gran nube de polvo. Febiawari bloqueó el ataque de Lucas, protegiéndose con su oscuridad. Al izar las pesas de oscuridad, el semidios observó que su oscuridad no desaparecería con la luz, creado por un hombrecillo. Lucas grita. Se giró hacia Charles y observó que debía actuar ya. Detrás del demigod estaba Londe. Ella señaló con las manos en su dirección, extendiendo sus alas. La cara del demigod se llenó de sorpresa. Usando magia, abrió un círculo de teletransportación. Luego, una aura púrpura comenzó a brillar alrededor del demigod tendido. El cuerpo de Phelps comenzó a desaparecer lentamente. Luz mágica, enorme. Púrpura, se vio un rayo mágico desde la mansión Blake. Dirigiéndose al cielo, cayó de rodillas. Charles comenzó a reír y siguió riendo. Londe observó que todo salió bien. Lucas, volando, miró al cielo. ¿Y cómo quedó el rastro del rayo mágico? Se observa un cansado Luke para que Asura termine con él. Después de un tiempo, el círculo de teletransportación envió a un Febiawari al mundo demoníaco, el capullo donde se encuentra un Feb. Después de caer al suelo, se veía en el aire. Ocurrió una explosión poderosa. Las paredes del capullo estaban envueltas en una aura púrpura. Extendiendo la mano, un Febiawari desató las cadenas del capullo. Se escucharon círculos por encima de él, en el que se escuchó una petición de asesinato. Riendo, un Febus se levantó. Tyr observó que el personaje principal, de hecho, le envió dirigiéndose a Phoebus. Sira lo recibió en el infierno de horribles muertes. Riendo, Suran observó la diversidad de lo visto en su larga vida. Más allá, observó que, a pesar de que un Febiawari es insignificante, estaba contento de que llegara el día cuando destruiría al semidios con sus propias manos. Bajando las manos, un Febiawari se preguntó si Asura lo había enviado al mundo demoníaco, con su arma en la mano. Asura se lanzó a la batalla. Flujos de violeta emanaban de su arma. Con shock, Phoebus levanta la mano. Un Febiawari creó un escudo a su alrededor. Bloqueó el ataque de Asura. Alzando la cabeza, calificó la situación como triste. De repente, ocurrió una explosión en el lugar de una feroz batalla. Partículas de violeta se dispersaron en todas direcciones. Hubo destellos de luz intensa. En el lugar de la lucha, la arma mágica de Asura quedó atrapada en el suelo. Sorprendido, Sura observó que un solo golpe bastó para un Phoebus, sugiriendo que ni siquiera llegó. Los pies del apocalipsis. El personaje principal flotando en el aire. El personaje está congelado, sorprendido. Charles pensó que el poder divino se había esfumado.
mientras Lucas seguía flotando en el cielo. En sus pensamientos, se preguntó si realmente habían derrotado al semidios. De repente, la sangre comenzó a salir de la nariz del personaje principal. Más tarde, sus salpicaduras también surgieron de sus ojos. Luego, Lucas cayó rápidamente. Aterrado, Charles intentó llamar al personaje principal. Ascendiendo al cielo, Charles logró agarrar a Lucas que caía, sosteniendo el cuerpo del personaje principal. Continuando a pensar, Charles observó que era demasiado, agregando que luchó cara a cara con un dios, mientras estaba en un cuerpo humano, horrorizado. Charles pensó que Lucas era una leyenda de Trollman. En 4000 años de historia, se mezclaría con la ficción en cierta medida, observando que era muy similar a un león, algo que parecía imposible en esta generación. Sosteniendo al personaje principal por el hombro, ella pensó que, al verlo con sus propios ojos, se dio cuenta de que incluso una leyenda ya no era suficiente. Girando la cabeza hacia Lucas, ella notó que él, a pesar de que aún no había alcanzado su nivel original de 9 estrellas, ya tenía tanta energía. Volviéndose hacia ella, el personaje principal observó que el día se aclaraba, agregando que no había tiempo. En ese instante, se libraba una feroz batalla en el aire. Haynes, apretando el puño, declaró que debe deshacerse de ella, antes de que llegaran los otros semidioses. Con los dientes apretados, pensó que él y su madre estaban en niveles completamente distintos, preguntándose si esta era realmente su madre. Les gritó y lo llamó un mocoso ingrato. Levantó la mano envuelta en un aura. Se preguntó si Haynes sabía del calor con el que nació y criado, al notar que también se atrevió a traicionar a su madre. Indignado, Haynes intentó averiguarlo. ¿Había calor en su familia? Luego, sus manos buscaron la chaqueta que llevaba puesta. Ines se lo quitó y lo tiró, haciendo un puño con las manos. Afirmó que desde su nacimiento, sin perder un día, le realizaron experimentos, durante el cual se cortó y unió algo. Poniendo su mano en el pecho, Ines se preguntó si habían parido a sus hijos, solo para obtener material para experimentos, preguntando qué tipo de carne caliente era, hablando de extender su dedo. Ella afirmó que sí lo dijo. Entonces significa que es así. Preguntando por qué, Ines no sabe que todo lo hecho por reír. Por el bien de la humanidad también es su camino. Alzándose en el cielo, Ines dijo que aprendió todo por primera vez, solo al ser adulto. Al notar que aprendió que para la gente, sus padres se convierten en símbolo de amor y sacrificio personal. Una memoria resurgió en su cabeza donde él, atado a una silla, gritó de dolor. Ines señaló que para él, ellos eran un símbolo de tormento y miedo. En ese instante, recordó, mientras caminaba por la calle con el joven protagonista, luego Haynes afirmó que, a pesar de esto, podía resistir en ese terrible infierno, más terrible que la muerte, gracias a la alegría de crear un futuro, al menos para Fry, dirigiéndose a la Astambleza. Haynes dijo que por la creencia, que podía ver con sus propios ojos, el brillante futuro que creó con sus propias manos. Después de interrumpirlo, se preguntó sobre la frase, Mona bloqueo fue obra de Ines. Dirigiendo su atención a Lesa, el tiburón, Ines afirmó que todo resultó inútil. Al notar que no había forma de escapar el destino de la familia Black desde el inicio, con cara de fastidio, Haynes dijo que al final, Frey se maldijo y se suicidó. Asustada, se preguntó de qué hablaba. Al notar que el personaje principal estaba vivo en ese momento, apoyando a Lucas con la mano, Charles lo llevó a salvo. Pine afirmó que Frey tenía razón, que la línea Black debe desaparecer, añadiendo que la única forma de abrir el futuro era destruirlo, agarrando sus manos y volviéndose hacia Lesa. Haynes dijo que tendría que morir. Con cara de furia, se preguntó si Haynes ahora le decía esto a su madre. Volviéndose hacia Haynes, que estaba cerca, el personaje principal dijo que lo haría terminar todo él solo, indicando que no necesitaba ensuciarse las manos. Frunciendo el ceño, dijo que Lucas parecía terrible, preguntando dónde estaba un February. El personaje principal levantó la cabeza, supuso que hablábamos del nombre de un semidios. Mirando a la atónita Lasa, Lucas afirmó que un February estaba muerto. Con horror en el rostro, Lasa le pidió que repitiera la expresión seria en su rostro. La protagonista se preguntó si no entendía, declarando que él y Charles habían destruido a un demigod, envolviendo su cuerpo en ráfagas de aura. Lusa volvió a preguntar si habían destruido al Sinjerafeb. En sus pensamientos, observó que no sentía el poder divino, el poder de un February, sin creer que esto fuera cierto. Con los dientes apretados, se quedó inmóvil, gritando con genuina rabia.
Le pidió a Lucas que no la hiciera reír, elevando la mano a su rostro. Inés intentó esconderse de los furiosos flujos de aura que envolvía todo el espacio. Extendiendo las manos. Dirigiéndose al personaje principal, Inés intentó verificar si estaba bien. Siguiendo flotando en el aire, Lucas observó que su cuerpo estaba realmente mal. Bajando la cabeza, afirmó: un minuto mirando a Lesa. El que siguió atacándolos. El personaje principal dijo que necesitaba un minuto, sugiriendo que sería él el último hechizo que podía crear. Ahora, mostrando sus dientes, Inés se preguntó si hablaba de un minuto. Girando hacia Lucas, que flotaba cerca. Charles dijo que ganarían tiempo. Alzando la cabeza, el personaje principal afirmó que terminaría definitivamente vida lujosa durante este tiempo. Inés siguió con su técnica. Los vio, gritó, y se preguntó cómo personas como ellos podían atreverse. Con la espalda a Lucas, Inés afirmó que debían hacerlo. Mirando a su hermano que flotaba cerca. El personaje principal estaba absorto en sus pensamientos. Conteniendo sus lágrimas, Hines dijo que, si no eran ellos, entonces sería terrible. Mirándoles atacando. Hines dijo que iba a renunciar a su existencia humana. En ese instante, les afirmó que debía matarlos a todos aquí, añadiendo que todo era por Lady Rierne. Además, afirmó que después de eso, necesitaba transferir este mundo entero al los dioses extendiendo su mano. Inés afirmó que debían detenerse.